Hoy, como todos los miércoles, nos toca oración. Pero vamos a ver qué es la oración para poder entenderlo mejor, la oración, ¿no? ¿Qué es la oración? La oración, pues, bueno, puede decirse que tiene varios conceptos, pero de los cuales solamente la que es verdadera cuando se dirige al Señor y depende del Señor. Entonces tenemos que la oración es la comunicación entre la persona y Dios. Es el medio de llegar ante el Señor, ¿no? Es la comunicación con Dios, es el derramamiento del corazón ante Cristo que surge de la profundidad de nuestro corazón ante muchas de las veces ante la angustia, algunas situaciones que vivimos diariamente, o que en el tiempo, la situación en el hogar, ante un familiar, hay situaciones de aflicción. Entonces es el momento, muchas de las veces, que nos ponemos a orar, dirigir nuestras palabras y confiarle a Dios nuestros problemas, para que Él... Ustedes saben que la confianza que tenemos siempre con el Señor es la única esperanza que tenemos, la confianza que para Él no hay nada imposible, y que la confianza que tenemos ante Él es que Él es nuestro creador, nuestro ayudador. Él es el que nos da la paz. Él es el que está en nuestro corazón, porque es el Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor que mora en cada uno de nosotros. Así es. Entonces vamos a verlo. ¿Qué nos dice en Filipenses 4:6? ¿Qué nos dice Filipenses 4:6? Vamos a buscarlo. Ya sabemos que la palabra de Dios dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La palabra de Dios es muy claro, hermano. Es muy claro. ¿Por qué? Porque acá dice, no hay que afanarse antes. No hay que afanarse, no está la preocupación, es normal en todo cristiano. Porque son cosas, situaciones que surgen en la vida. Pero no hay que llenarse de esa preocupación, sino antes consultar con el Señor. Y acá nos dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidos vuestras peticiones. O sea, Él es el que tiene que saber, primerito, la situación que tenemos en el corazón, la situación que hay en la familia, la situación que hay entre esposos, la situación que hay entre hijos, padres, o alguna enfermedad. Eso es lo que nos dice acá. Y dice el Señor, y las peticiones deben de ser delante de Él, pero con toda oración y ruego, dice. Acá pues lo que le acabo de decir de la oración es la comunicación con Dios, pero es el derramamiento del corazón ante Cristo, que surge. ¿De dónde surge? De la profundidad de tu corazón, hermano, de nuestro corazón. De ahí nace. ¿Pero qué? ¿Ante qué? Ante la angustia, ante la aflicción, ante un problema que tenemos. Esa es la oración. La oración no solamente es invocar a Dios algunas palabras que pueden salir de nuestra boca, de nuestra mente, y ya está. No es así. Ese no es una oración verdadera. No es una oración verdadera. Y eso lo dice, ¿quién lo dice? Santiago. Acuérdense, hermano, cuando dice Santiago en 5:16, ¿qué nos dice Santiago 5:16? Santiago 5:16 dice, Santiago 5:16, ¿qué dice sobre la oración Santiago?
dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando nos dice que la oración eficaz, o sea, la oración para que sea una oración eficaz, una oración que tenga resultado, una oración que va a llegar a los pies del Señor. Dice, la oración eficaz del justo. ¿Y quién es justo, hermano? Dice que es justo, dice que nuestro Señor Jesucristo no solamente le decía el Cristo, no solamente le decía Jesús. En el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, también tenía ese nombre, el justo le decían. ¿Y a quién le dice justo? ¿El que está reñido con la moral, con la conducta? No, es al contrario. El que practica la moral, en la cual su conducta no tiene ni un ápice de ¿qué? De niebla, de oscuridad. Anda conforme a la ley de Dios. Ese es el justo, en el cual su conducta no tiene ningún ápice de ¿qué? No tiene ni de oscuridad, no tiene mentira, no tiene un falso testimonio, no tiene nada que vaya contra la palabra del Señor. Ese es el justo. Cristo, a ver en su conducta, la gente le decían el justo. Por eso, acá Santiago nos dice, la oración eficaz del justo. ¿Quién? ¿Tu oración puede ser eficaz ante la presencia de Dios? Sí. Pero nuestras vidas debe de ¿qué? Nuestras vidas deben de reflejar. ¿Qué cosa? Debe reflejar que somos justos. Un hombre y una mujer justos. ¿Ante qué? Ante la ley. ¿Ante quién? Ante nuestra familia. ¿Ante quién? Ante todas personas. Porque no solamente puede ser uno justo dentro de su casa o en su trabajo, no, debe ser en toda situación. Es así. Puede mucho, dice. Ante la presencia de Dios, el justo, sus oraciones llegan a los pies del Señor. Y el Señor dice que toda oración Él lo escucha. Toda oración Él escucha. Pero acá nos dice Santiago, la oración, acá nos dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho, puede llegar a los pies del Señor. Y es la voluntad del Señor del concedernos lo que pides en tu corazón, hermano. Es así. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 7, qué nos dice de la oración. Mateo capítulo 7, vamos a ver, hermano. Mateo capítulo 7, Nuevo Testamento, capítulo 7, versículos 7 y 8. ¿Qué nos dice, hermano? A ver, vamos a ver. Mateo, capítulo 7 y 8. ¿Ya lo tienen? Ya. Dice la palabra del Señor así. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Si nosotros juntamos lo que nos dice acá y primero ponemos lo que dice Santiago, esta es la respuesta, hermano. Esta es la respuesta. Si Santiago nos dice que la oración del justo puede mucho, puede llegar a los oídos del Señor, puede llegar al corazón de Dios. Pero ¿qué pasa acá con Mateo? Si pides y ¿qué pasa? Dice, pero tu oración ha sido justa, va a ser eficaz. Sí, va a ser eficaz si eres un hombre o una mujer justa en tu forma de ser. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que pide aquel que es justo, dice, se os dará, dice, se le va a conceder, dice el Señor. Esa es la promesa de Dios. Y dice,
Buscad y hallaréis. ¿Qué vas a buscar en tus oraciones, hermano? Paz. Paz vas a buscar, pero lo vas a hallar. Llamad y os abrirá. Dice, ¿qué se abrirá? De repente a veces, hermanos, estamos en una situación donde no hay trabajo. Pero es el Señor el que nos va a brindar no solamente la paz, sino el camino para encontrar un buen trabajo. Y muchas de las veces sucede que el Señor no quiere probar. Buscamos y oramos mucho por un trabajo, pero encontramos un trabajo chico, con una remuneración chica, pero lo primero que el Señor te va a mirar es lo siguiente. Eso es lo que está en mi corazón, decir, bueno, voy a probar a Fernando. Está pidiendo un buen trabajo, muy bien, pero lo voy a pedir uno que esté a la mitad del buen trabajo. Si me da ese trabajo y yo le digo, ay, Señor, con esto no me alcanza ni siquiera para tomar desayuno. Comienzo a renegar. En lugar de darle gracias al Señor, porque la palabra dice, hay que darle gracias al Señor en todo tiempo. Si somos como el pueblo de Israel que vamos a murmurar y vamos a criticar la actitud del Señor, que nos quiere probar, muchas de las veces nos prueba. Entonces, pues, nuestra rebeldía se abre ante esa crítica, o nos rebelamos porque no nos conformamos con lo que el Señor está en su corazón de probarnos. Si fuese así, entonces, y aceptas, hermano, y da las gracias, el Señor te recompensará y verá que eres fiel. Es un hombre y una mujer fiel que te recompensará con lo que pediste al comienzo. Acuérdate, hermano. Eso, muchas de las veces, el Señor nos prueba. ¿Y cuál es el motivo para que nos pruebe el Señor? Para que nuestra fe se vuelva sólida, se vuelva fuerte. Eso es. Muchas de las veces sucede eso. Muchas de las veces se nos abre, ¿qué cosa? El camino de la sabiduría, a ver el actuar de Dios, al comprenderle lo que el Señor nos quiere dar con esa prueba. Y tenemos, pues, tenemos múltiples ejemplos. ¿Y cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, miren, ¿qué nos dice Daniel, capítulo 9? ¿Qué nos dice Daniel, capítulo 9? Aquí hay una forma de orar, hermano. Acá hay una forma de orar que sería bueno de emularlo, o sea, ver que en realidad esta oración es gratificante y esta oración es que de buen ejemplo para todo cristiano. Daniel capítulo 9 nos dice, versículo del 3 al 5 nomás. ¿Lo encontraron? A ver, vamos a ver. ¿Ya? Dice así la palabra del Señor. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus órdenes. Mire Daniel, que fue un siervo de Dios, fiel al Señor desde pequeño, y lo demostró su fidelidad cuando se lo llevaron a Babilonia.
Pero ¿cuál es la oración de este siervo? Que es digno de imitar. Lo primero que hace este siervo de Dios es que no dice, Señor, me acerco a ti porque soy inteligente, estoy en un país donde me han llevado, ¿por qué? Porque tengo sabiduría. No, no le dice eso. Le dice, se echa la culpa, que es un pecador. Y es así, todos somos pecadores. Él no se limpia de nada. Solamente, ¿qué cosa quiere? ¿Limpiarse del pecado? Sí, pero ¿cuándo? Confesándolo. Por eso siempre toda oración debe comenzar pidiendo perdón al Señor. ¿Para qué, hermano? Pidiendo perdón porque no somos justos. No estamos libres de pecado. Tal vez sin querer hemos pecado y hemos ofendido al Señor. Y para estar delante del Señor en una oración hay que estar, que no haya obstáculo entre el que va a orar y el Señor. Muchas las veces ese obstáculo viene a ser el pecado que guardamos en nuestro corazón. Entonces las oraciones que salen de nuestro corazón no llega a Dios. ¿Por qué no llega? Porque hay un obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? El pecado. Entre la persona que ora y Dios hay un obstáculo en muchas de las veces. ¿Cuál es el pecado que hemos cometido y no lo hemos declarado al Señor, pidiéndole perdón? Pero aquí lo hace. ¿Quién lo hace? Daniel. Para que después quede limpio delante del Señor. Y él recién va a pedir lo que aquí va a pedir el Señor. Mis antepasados han pecado y él también. Acuérdense de Pablo, hermano. Yo soy el vil pecador, decía. Soy uno de los primeros que ha pecado. Entonces nuestras oraciones, hermano, hay que saberlo dirigir siempre al Señor. Es así la oración. Es así la oración. Por eso, no solamente es invocar el nombre del Señor, sino también saber cómo, cuál es el camino para llegar al Señor. ¿Por qué? Porque miren, acuérdense de quién, acuérdense del Señor cuando llegó a la casa de Lázaro y ya estaba muerto. Claro que ahí no había oración, pero estaban pues estaban velándole el cuerpo de Lázaro. El Señor se conmueve ante quién, se conmovió su corazón ante la gente que lloraba. ¿Por qué? ¿Por qué? Por Lázaro. Era un buen hombre y el Señor lo sabía. Y el Señor lo sabía. Cuando llega a su costado a Lázaro, a María, al lado de Jesús, y ella le dice, Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Pero viendo tantas lágrimas, el Señor se conmovió su alma y también derramó sus lágrimas el Señor. Acuérdense, eso. Por eso que acá nos dice también que cuando uno va a orar, debe ir con fe, debe ir con fe. Vamos a ver Mateo 21, 22, capítulo 21. Mateo, por favor. Mateo 21, 22.
¿Qué nos dice Mateo 21, 22? Veintiuno, 22 dice así, capítulo 21, versículo 22, dice así: y todo lo que pediréis en oración, creyendo, lo recibiréis. Creyendo, lo dice. Y todo lo que pediréis en oración, todo lo que pedimos en oración, creyendo, lo recibiremos. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la palabra clave aquí? La palabra clave es la fe, de creer, creyendo. La palabra clave aquí es creer. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque la fe es como la lluvia en un terreno de cultivo, que si este terreno de cultivo no recibe el agua, ¿qué pasa? No crece la planta, no recibiremos el fruto. Esa es la fe. Y la cosecha es la bendición de Dios. La fe, hermano, en un terreno de cultivo es como la lluvia que cae al sembrado. Esa es la lluvia, esa es la fe. ¿Y qué pasa? Ese terreno va a producir, esa es la bendición de Dios. Pero ¿qué pasa? Aquel terreno que no tiene la lluvia es como un terreno, es como aquella persona que no tiene fe, no cree en Dios. Y aquel que no cree en Dios, ese terreno lo único que va a producir, si no es desértico, abrojos, espinas, hierbas malas. Eso es lo que va a producir. Ahora, ¿qué nos dice aquí? ¿Qué nos dice en Proverbios? Capítulo 15, 29, para poder terminar. Proverbios capítulo 15, versículo 29. 15, 29, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor así: Jehová está lejos de los impíos. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. O sea, por más que hay los impíos, por más que oren, el Señor no está cerca, no lo va a escuchar. Es abominación. Pero acá nos dice, pues, que sí oye la oración de los justos. ¿Y quiénes son los justos, hermano? Son los cristianos. Todo aquel que creído en él. Aquel que cree en la palabra del Señor. Aquel que cree en los evangelios. Aquel que cree en la palabra del Señor. Aquel que glorifique el nombre del Señor. Eso es lo que nos dice.